Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día. Anécdotas de un centro comercial. Historias de terror escritas y adaptadas por La Tenebrosa. Al cerrar sus puertas y apagar las luces, los locales vacíos y solo unas luces tenues iluminando los aparadores. Ver los pasillos vacíos, los centros comerciales se vuelven lúgubres. Los ecos retumban en medio de la soledad, y no se sabe si son de algún ser vivo o de aquellos que por diferentes acontecimientos pierden la vida dentro de estos o antes de sus construcciones. He trabajado como guardia de seguridad en uno de los centros comerciales más grandes y más visitados de la Ciudad de México. Desde empleados, visitantes y guardias, hemos sido testigos de los sucesos sobrenaturales. Pero no solo de esto hemos sido testigos, sino de personas que se han quitado la vida en las instalaciones. Atracos que han salido mal para los delincuentes y por desgracia quedan abatidos dentro de alguna de las tiendas. Permíteme contarte algunos de estos sucesos que me han contado empleados de las tiendas, compañeros guardias, personas de intendencia y mantenimiento. Sergio Gastelum trabajó por más de 5 años en el área de mantenimiento. En ocasiones trabajaba en el turno nocturno, en otras de día. A él, como a muchos, no le gustaba trabajar por las noches, pues decía que lo espantaban mucho. Él no sabía de un suceso que años atrás había ocurrido. Un hombre cayó del segundo piso. Algunos de los que estuvieron presentes en ese lamentable incidente aseguraron que él se había aventado, otros que cayó de espaldas sin darse cuenta. La verdad no la sabremos. Lo que sí sabemos es que por las noches se escucha algo caer del segundo piso, estrepitosamente en el silencio absoluto. Algunos de los guardias lo han visto estrellarse sobre el frío piso. No emite grito alguno, y eso es lo que hace más aterrador aquella aparición. Una noche, Sergio se encontraba trabajando justo en el lugar donde se aparece aquel hombre. Estaba tan absorto tomando sus herramientas de la caja que no se dio cuenta que una persona se colocaba a un lado de él. Sergio se levantó y cuando quiso dar un paso hacia adelante, se encontró con aquel hombre. Antes de que Sergio pronunciara una sola palabra, el hombre comenzó a dar pasos hacia atrás, y ante la incredulidad de Sergio, este traspasó el barandal para dejarse caer. Impulsivamente Sergio trató de agarrarlo sin lograrlo. Cuando se asoma para ver dónde cayó, se encuentra con un panorama en el que no se encuentra con nadie. Aquello era una aparición, un fantasma que noche a noche se lanza del segundo piso para volver a caer. Sergio, en los años que laboró en el centro comercial, se había encontrado con esa misma aparición en varias ocasiones. La misma escena repetitiva de verlo caer al vacío. Sergio solo duró poco tiempo, pues las apariciones que miraba constantemente no se hicieron algo rutinario para él. Evelyn Rosales trabaja en una de las tiendas de la boutique del centro comercial. En las mañanas, por lo regular, siempre está la dueña del local, o por las tardes en el cierre. Ya tenía una semana que había empezado a trabajar en la boutique
cuando comenzó a notar que las cosas no aparecían en los lugares en que los colocaba, como si alguien los moviera. Verás, para ella esto era extraño, pues en el local es por medio de citas para las compras. Todo a raíz de la pandemia por la cual estábamos pasando. Una tarde antes del cierre, Evelyn se encontraba fuera del local. Aún no llegaba la dueña para el cierre. Yo en ese momento pasaba por ahí, ya que iba a cerciorarme que la sur de la entrada ya no tuviera acceso para algún cliente. De regreso, aún estaba fuera del local y me acerqué a ella para preguntar si todo estaba bien. Fue cuando me preguntó si yo creía en fantasmas. En un principio pensé en negarme, pero como ya me han ocurrido varios sucesos, le respondí que sí. Desde un inicio, a ella le comenzaron a suceder una serie de cosas aparentemente sin explicación alguna. Evelyn notaba una figura pequeña dentro de los estantes donde se encuentra colgada la ropa, pero lo que más le aterraba era escuchar la risita de un niño y no encontrarlo dentro del local. Fue hasta ese momento que empezó a apagar las luces cuando miró los pies de un pequeño dentro de uno de los vestidores. Tocó la puerta para saber quién se encontraba allí, pero no obtuvo respuesta. Fue cuando se agachó para revisar y los pies del pequeño ya no estaban. Antes de incorporarse, Evelyn se llevó el peor de los sustos hasta ese momento. La cabeza del niño se asomaba del otro vestidor. Este tenía una sonrisa de burla. La piel del niño tenía un tono grisáceo. Eso la aterró, y es por eso que se encontraba fuera del local, esperando a la dueña para entregarle las llaves y la venta del día. Acompañé a Evelyn para apagar las luces y cerrar la boutique. Era mejor hacer tiempo fuera del local. Este estaba vacío. No se veía al niño que a diario la estaba espantando. Déjenme decirles que esa noche, en uno de mis rondines, alcancé a mirar al niño esconderse detrás de los maniquís. Ofelia Carrasco tiene años también trabajando en el centro comercial. Ella trabaja en el área de intendencia. La mayor parte de su trabajo es cerca de los sanitarios. A doña Ofelia quizás sea una de las personas que más sucesos le han tocado vivir, pues en esa área se cuenta que es la que más actividad tiene dentro del centro comercial y el estacionamiento. En varias ocasiones, estando sola en los sanitarios, Ofelia notaba que siempre en los últimos se escuchaba a una mujer llorar. En un principio Ofelia creía que una persona había entrado a los sanitarios sin que ella se diera cuenta. Escuchaba llorar a una mujer de una manera que hasta ella sentía aquella tristeza que transmitía. Se acercó al sitio donde se escuchaba aquel llanto, preguntando en varias ocasiones si necesitaba ayuda, si le sucedía algo o si la podía ayudar, pero jamás obtuvo respuesta. Retirándose del baño, doña Ofelia seguía escuchando a la mujer llorar. Siguió haciendo su trabajo. Ya nerviosa por lo que estaba sucediendo, decidió agacharse para ver quién se encontraba allí. No se apreciaban los pies de alguna persona, así que Ofelia decidió abrir la puerta. Para su asombro, en el sanitario no había nadie, pero el llanto se seguía escuchando. Aterrada, tuvo que salir del sanitario para tranquilizarse. Una de sus compañeras estaba limpiando uno de los pasillos y le contó lo que había ocurrido, pero nadie le creyó. Hasta el día de hoy, Ofelia sigue escuchando el llanto, ya no con la misma frecuencia de antes. Marcelino López también trabajó en el área de mantenimiento.
En esos tiempos pocas veces los elevadores funcionaban. Las personas subían más por las escaleras eléctricas. Habían llegado las piezas que estaban esperando para arreglar el motor y unos rieles que ya estaban desgastados. Dos de los compañeros de Marcelino ingresaron para arreglar el elevador. Tenían alrededor de 2 horas dentro de este cuando escucharon un gran estruendo. Cuando los que estaban cerca del elevador llegaron a este, aterrados para darse cuenta de lo que había ocurrido. Los 2 hombres que se encontraban trabajando en el elevador murieron, pues al estar trabajando en la parte alta, este cayó desde la azotea. Quedarse a trabajar hasta tan tarde en el centro comercial no era algo que el personal del mantenimiento quisiera, por las muertes repentinas de sus 2 compañeros. Sin embargo, no podían hacer mucho por querer zafarse para no ser mandados al turno nocturno. Aquel elevador quedó listo para ser usado por los clientes, los cuales aseguraron ver siluetas dentro de este. El personal que trabaja en el centro comercial asegura ver la aparición de los cuerpos destrozados de aquellos hombres. Los gritos que en ocasiones se escuchan en los sótanos del lugar. Las luces del pasillo tintinean cuando 2 espectros se ven pasear. Las cámaras los han captado, pero por obvias razones no las muestran. Uno de los guardias le pidió a Marcelino que checara la canaleta de lámparas de uno de los pasillos. En momentos como ese, Marcelino se arrepentía de haber aceptado trabajar esa noche, pues tenía el mal presentimiento que esa noche tendría una desagradable experiencia. Durante la noche avanzó por un pasillo. Ya estaba desierto. A esas horas, hasta los conserjes se habían retirado a descansar, y solo los guardias los miraban por las cámaras que enfocaban hacia el pasillo donde iba a trabajar en esos momentos. Marcelino puso la escalera para trabajar. Apenas empezaba a ascender, cuando un movimiento captado por el rabillo del ojo lo paralizó. Sintió un frío que no le permitió seguir subiendo. Miró a su lado lentamente y vio a un hombre con el uniforme empapado en sangre, el rostro completamente desfigurado. Se sintió estremecer a causa del terror que empezó a sentir en esos momentos. Por un momento Marcelino sintió que se moría del susto y, aterrorizado, se dejó caer de los pocos escalones que había subido, mientras los guardias miraban desde su oficina lo que estaba sucediendo. Cabe aclarar que solo los guardias veían a 2 apariciones, mientras que Marcelino solo miraba una. Lleno de miedo, este se arrinconó en una esquina del pasillo que daba a una de las puertas de salida, la cual no pudo abrir por más intentos que hizo, mientras la aparición se acercaba lentamente hacia él. 2 de los guardias acudieron al pasillo, ya que sus compañeros les avisaron lo que estaba ocurriendo. Cuando ellos llegaron, Marcelino gritaba de miedo, pero los guardias no encontraron nada en el lugar. Salió del centro comercial y jamás regresó al trabajo. Esto me lo contó uno de los guardias, el cual estaba en la oficina y miraba lo que ocurrió con Marcelino. Octavio Ramos, por lo regular trabajaba en los turnos de día, pero en otras ocasiones cubría alguno de los descansos o vacaciones de alguno de sus compañeros. Una noche Octavio hacía el rondín por el estacionamiento. A lo lejos comenzó a mirar a una joven que se venía acercando a él. En un principio pensó que era de esas muchachas que salen de las fiestas y tratan de resguardarse por alguien que las sigue, o por cortar camino para llegar a una parada de taxis. Pero al llegar a una de las lámparas del estacionamiento,
Esta se desvaneció ante su mirada incrédula. Octavio comenzó a buscarla para ver dónde se había metido, pero no había sitio alguno donde pudiera esconderse, ya que en el estacionamiento no se encontraba ningún vehículo. Para su sorpresa, la joven se hizo visible nuevamente a la mitad del estacionamiento. En la semana que estuvo en el turno de la noche, la aparición de la joven fue la primera, ya que en la semana lo sobrenatural se le manifestó. En uno de los malls del centro comercial se encontraba un gran árbol navideño. Octavio aseguró en varias ocasiones que de este árbol surgían unos niños, pero estos niños usaban ropas de épocas pasadas. Cuando los escuchaban gritar y jugar en el mall, trató de acercarse para saber por dónde habían ingresado, pero uno de ellos lo miró y en su rostro se reflejaba una calavera. Eso hizo que Octavio diera paso hacia atrás y se retiró del lugar. Dulce María, trabajadora de uno de los locales donde se vende todo tipo de calzado. Por lo general en el local siempre se encontraba ella y otra empleada, Magda, que era la cajera. Por las tardes llegaba otra empleada, Candy, que trabajaba de medio turno. Al local llegó un señor acompañado de su hijo, buscando zapatos de tipo colegial. Candy le mostró el tipo de calzado para que el niño se los probara y saber cuál era su gusto. A los pocos minutos apareció una señora joven. Esta se sentó a un lado del niño, observando cómo se le miraban los zapatos. Cuando se decidió por cuáles compraría el niño, le entregó el calzado para que lo metiera dentro de la caja. La mujer no le quitaba la mirada a su hijo, y al momento que sonreía, el padre en todo momento se la pasó dentro de la zapatería hablando por teléfono. Solo se acercó a pagar, pero no tomó la bolsa porque seguía en la llamada mientras que el niño miraba los estantes. Candy se acercó a la señora para entregarle la bolsa. No creerán lo que sucedió en ese momento. La mujer extendió la mano para que le dieran la bolsa mientras la cajera y yo la observábamos. Al momento que Candy depositó la bolsa en las manos de la mujer, la bolsa cayó al suelo y Candy se disculpaba. Cuando levantó la bolsa, la mujer ya no se encontraba frente a ella. Fue en ese preciso momento que el padre tomó la bolsa y dio las gracias retirándose del lugar. Candy se acercó a nosotras. Estábamos aterrorizadas ante lo que había sucedido y en lo cual ella no se dio por enterada. Magda y yo presenciamos en el momento que Candy se agachó a recoger la bolsa, cómo la mujer se desvaneció ante nosotras, y ella no se había percatado de lo ocurrido. Candy no nos creía ni una sola palabra de lo que estábamos contando. No se habían retirado mucho los compradores, y Candy salió a preguntarle al señor si la madre había venido con ellos. El señor le dijo que solo ellos dos habían entrado al local. El niño era su sobrino y no su hijo, y la madre del pequeño había sido su hermana, pero que tenía 2 meses que falleció de cáncer. Candy regresó muy pálida y nos contó lo sucedido. Víctor Armando González siempre había asegurado que entre las paredes del centro comercial se escuchaban desde susurros, llantos de personas, pero lo que más le causó miedo era recargarse en alguno de los pilares. Como es conocido, muchas personas aseguran que cuando se construyó este tipo de edificaciones, fallecieron algunos trabajadores. O lo que es más macabro, algunas personas son sepultadas en sus cimientos, aún con vida. En el centro comercial en sus primeros años contrataban a un hombre para que se disfrazara de Santa Claus.
Te contaré algo que quizás te hará pensarlo 2 veces al querer tener una foto con este personaje junto a tus hijos. Víctor se encargaba de colocar cada año el gran árbol en el mall de una de las entradas. Las familias se tomaban fotos con Papá Noel para recuerdos de sus hijos, pero aquello poco a poco dejó de hacerse, ya que el hombre que representaba a Santa Claus había fallecido durante la toma de fotografías. Sin que nadie lo notara, así estuvo aquel hombre, inerte en su silla, mientras cientos de niños se tomaban la foto para su recuerdo. Nadie se había dado cuenta de la situación, sino hasta que ya terminaron con la hora acordada. Fue que el fotógrafo le comunicó que por ese día era todo. Como el hombre no se movía, su compañero se acercó a él. Fue cuando se percató de que estaba sin vida. Víctor nos contó que algunas de las fotografías no se les pudieron entregar a las familias, pues el rostro de Santa causaba horror. Sus ojos eran rojos como los del traje y dibujaba una sátira sonrisa. En otras, una calavera en su rostro. Los paramédicos habían comunicado que tenía más de 3 horas de fallecido, y esas fotografías son del lapso en el que Santa Claus había posado ante la cámara ya estando muerto. Daniel Orduño. Tengo alrededor de casi 9 años trabajando en este centro comercial. Al igual que muchos, yo también he tenido experiencias con lo paranormal. Mi experiencia fue en el área de juegos. En este lugar, las risas de los niños retumbaban como ecos en las noches. En varias ocasiones las máquinas de juegos, sobre todo donde están las caras de unos payasos, se encienden y sus risas hacen que salga aterrado de ese lugar, no sin antes recorrer gran parte de esa área. El miedo que siento hace que camine despacio pero sin poder correr. Es justo en esta área donde se aparece una niña. Esta viste un vestido rosa. La primera vez que la vi, ya estábamos cerrando varios de los locales. Esto con el fin de que las personas no se queden adentro del lugar. Esta niña se aparece justo donde se estaciona el trenecito que recorre todo el centro comercial. Yo tuve que alumbrar con mi lámpara, pues en donde ella se encontraba se veía muy oscuro. La niña me llamaba desde el rincón donde se ocultaba. Yo le llamaba para que se acercara y llevarla con su madre, pero sabía que ella me miraba a pesar de la oscuridad del lugar. Al ver que no se movía, tuve que acercarme a donde ella se encontraba. Estaba por darle la mano cuando uno de mis compañeros me gritó y me dijo que me quitara de allí. Fue cuando le dije que había una niña. Él me contestó que allí no había ninguna niña, que fuera donde él se encontraba y que era mejor que me moviera rápido. Algo en sus palabras hizo que me quitara del sitio, no sin antes sentir un frío helado recorrer todo mi cuerpo. Al llegar a donde se encontraba mi compañero, le expliqué lo de la niña. Él me dijo que no fuera a espantarme con lo que me iba a contar. En ese lugar no hay ninguna niña. De hecho, jamás han tenido alguna información de que haya fallecido algún menor en el centro comercial o los alrededores. Uno de los guardias que ya no trabaja en el lugar dijo que era un demonio con forma de niña inocente, que jamás la siguieran y no le dieran la mano, pues los llevaría con ella. A mis casi 9 años trabajando aquí, me he encontrado con esa misma niña o demonio. La verdad no lo sé, pero su mirada es de tristeza en ocasiones. En otras me mira con burla y me señala con su pequeño dedo índice.
Estas y muchas más experiencias con lo paranormal se viven en este centro comercial. Algunas antes de que se construyeran, otras que día a día nos suelen pasar.